Discos duros, al igual que la disquetera, son dispositivos mecánicos de lectura-escritura. El principio de este mismo consiste en varios discos que giran juntos y unas cabezas que acceden a ellos. La velocidad de giro es aproximadamente entre 15 y 20 veces mayor que las disqueteras. Las cabezas de lectura, a diferencia de las disqueteras, no están en contacto con el disco, sino que flotan en un colchón de aire que se produce en el giro. La distancia entre las cabezas y la superficie del disco es tan pequeña que una simple partícula de humo entre ambas bastaría para dañar la cabeza. Disco duro a escala física. Un disco duro físicamente es un dispositivo en cuyo interior se encuentran los platos donde se guarda la información y unas cabezas para leer o escribir sobre ellos. A continuación se detallan los componentes principales a escala física de un disco duro. Platos, también conocidos como platters, suelen ser una aleación de aluminio sobre la que se ha depositado una sustancia magnética que puede ser óxido de hierro. Material de soporte magnético. Como se ha comentado, se debe aplicar una sustancia susceptible de ser magnetizada sobre la superficie del disco. Interesa además que dicha sustancia tenga un coeficiente de rozamiento muy bajo y esté pulida por posibles aterrizajes inesperados de las cabezas. Cabezales de los discos. Son los encargados de leer y escribir en los platos. Motor de posicionamiento. Es el encargado de desplazar las cabezas hasta la posición física del disco a las que desea acceder. De él dependen todas las cabezas montadas como si de un peine se tratase, donde cada púa tiene un cabezal en su extremo. Motor de rotación. Es el encargado de hacer girar los platos sobre un mismo eje. Debe ser de gran precisión, ya que la variación máxima permitida está en torno al 0,5% sobre velocidades que oscilan entre las 3.600 y 15.000 revoluciones por minuto. El disco duro a escala lógica. Para poder referenciar el disco es preciso establecer una delimitación lógica que identifique cada posición del disco. La estructuración es la siguiente. Clúster, la unidad mínima de información que se compone de varios sectores. La conjunción de varios clústeres a su vez conforma una pista. Pista. Se hace referencia a cada uno de los círculos concéntricos al eje en que se divide el disco y corresponde a la trayectoria que marcaría a una cabeza inmóvil por el movimiento de rotación del disco. Cilindros. Es el conjunto de la misma pista en los diferentes platos. Sectores. Son las diferentes proporciones angulares en que se divide un plato, tomando como inicio el propio eje de disco y comenzando su numeración en 1. Características de un disco. El disco duro debe estar en consonancia con la controlada elegida. Los parámetros que medirán la calidad de estos son muchos y variados. Modo de transferencia. La referencia a cómo se transferirán los datos entre el disco duro y el resto del ordenador. Hay 4 posibilidades en cuanto a la forma en que se transfieren los datos a la RAM. PIO. El modo PIO indica la tasa de transferencia de datos del disco. DMA. El DMA y el Bus Master DMA tiene poco que ver entre sí. No obstante, por la similitud de nombre a veces se les relaciona y este es el motivo de representar los dos conceptos juntos, donde se puede comprobar mejor las diferencias entre ambos. Memoria Map I/O. Se basa en aumentar la velocidad de transferencia usando siempre el mismo área de memoria para recoger y enviar los datos. Así, la controladora sabrá dónde debe dejar los datos y el microprocesador lo recogerá de forma automática. Otros parámetros. Para catalogar oportunamente un disco duro, existen otros parámetros a tener en cuenta y que no siempre son ofrecidos por el fabricante. Algunos de los más significativos son los siguientes. Tiempo de posicionamiento.
es el tiempo usado por las cabezas hasta acceder a una pista concreta. Velocidad de rotación va íntimamente relacionado con el tiempo de latencia. Esta velocidad marca la velocidad de giro del disco. Caché del disco. Como norma general de todos los dispositivos que usan caché, a mayor memoria, mejores resultados. Esta memoria almacena las lecturas de forma que cuando la controladora solicite datos del disco ya los tenga disponibles en su caché. MTBF. Se trata de un valor que mide la fiabilidad del disco duro. El MTBF o tiempo medido entre fallos es un factor muy importante dado que la misión principal de un disco duro es, independientemente de su velocidad, capacidad u otros parámetros, la de conservar información. TPI da una relación entre el tamaño del disco y el número de pistas en el que se encuentra dividido. Cabezas y platos. A mayor número de cabezas, mayor velocidad. Así, un disco será el doble de rápido que otro similar si en lugar de una cabeza dispone de dos y el resto de los parámetros son idénticos. G. Aunque poco conocido, este parámetro indica la tolerancia a golpes del disco duro, indicando cuántas veces es capaz de soportar su propio peso. Capacidad de los discos duros. La evolución actual de los discos duros en cuanto a capacidad se refiere se asemeja a la de los microprocesadores, según la ley formulada por Moore, que afirma que la potencia de estos se duplica cada año y medio. En definitiva, la capacidad neta del disco será el parámetro que más importe al usuario. El fabricante debe prever a la hora de producir un modelo de disco duro una serie de pistas extras a saber. Pista de reserva, usadas para complementar aquellas que resulten defectuosas. Pistas de arranque, indicadas para que la cabeza descanse sobre ellas en el momento de parar el disco. Pistas servo, usadas para los cambios de flujo en la compresión-descompresión de los discos RLL. Tecnología Smart. Se trata de ser una solución a las averías en discos duros. Dadas las características físicas de los discos, este tipo de dispositivos tiene una vida limitada y, por supuesto, imprevisible en su final. Si bien el Smart no soluciona ninguna avería, por lo menos pone sobre aviso al usuario para que tome las precauciones oportunas. Para que este sistema sea viable, además de disponer de un disco con estas características, la BIOS del sistema debe soportar el modo de trabajo Smart. Norma ATA, evolución del bus IDE. Ya en los modos de transferencia se ha hecho referencia a esta norma. La norma ATA o AT Attachment debe su nombre a su aparición con los PCs AT. En definitiva, no es más que otra denominación que se le da al bus IDE. Desde la original ATA, que solo soportaba dos dispositivos con una transferencia de 8,3 MB sobre segundo, hasta el reciente ATA 5, con transferencias de hasta 66,6 MB sobre segundo. Normativa CSSI. El Small Computer System Interface, o simplemente CSSI, se trata de un bus más avanzado que el IDE, muy superior en cuanto a manejo de dispositivos y velocidad de transferencia. Es poco conocido en el entorno doméstico dado su elevado precio en comparación al IDE. Todos los dispositivos SCSI disponen de una propia electrónica inteligente, lo que capacita de esta norma para poder controlar otros periféricos aparte de las unidades de CD-ROM y discos duros. Tal puede ser el caso de escáneres o cámaras digitales. Al igual que la norma anterior, existen diferentes variaciones sobre el CSSI y, a diferencia de los IDE, todas las versiones están controladas por la norma ANSI. Una tabla comparativa recibe de todo, incluyendo el Ultra 3 SSI y Ultra 3 Wide SCSI aún sin aprobar.